Hola, soy Natalia. Bienvenidos a este podcast de Benú, El llamado del ser. Libérate de la culpa, transfórmala y recupera el control de tu vida. Cuando escuchamos culpa desde una visión espiritual se dice: te tienes que liberar de ella, es un lastre para el alma. Entre menos culpa experimentes te sentirás más plena o pleno. Y sí, mucho de esto es cierto, pero la culpa también es necesaria y cumple una función psicológica. En este video quiero enfocarme en que comprendamos cuándo es sano este sentimiento y cuándo no, y por qué es una herramienta útil y transformadora. La confusión de niveles entre lo espiritual y la experiencia física nos puede causar disonancia, y es lo que vamos a despejar en este contenido. Entonces, sin más dilación, iniciemos. La culpa es el sentimiento que experimentamos cuando hemos transgredido los límites éticos o morales, sean propios o aprendidos, ya sea en el núcleo familiar, sociedad o cultura, lo que nos genera remordimiento por el daño hecho a otro. Es decir, cuando vemos que nuestros actos pueden tener consecuencias dañinas en otras personas o cualquier ser vivo. Ese sentimiento de culpa llama a nuestra conciencia y evita que volvamos a cometer ese acto, pero sobre todo la culpa nos lleva a enmendar, a reparar los daños. Esto involucra una emoción de empatía. Si nos vemos reflejados en la posición del otro, esto de inmediato nos refrena a hacerle daño. Hay un filósofo que he citado en varios videos por lo bello y profundo de su pensamiento, Emmanuel Levinas. Él pone de manifiesto la ética como la filosofía primera. Cuando reconocemos en otro, en su mirada, un contacto con su vulnerabilidad, que es la misma nuestra, rompemos los límites de la materia, de lo que nos separa. Nos vemos tocados por el otro, por lo divino. Y el camino para que este hombre llegara a esa conclusión fue su propia historia. Fue preso en un campo de concentración durante casi toda la Segunda Guerra Mundial y cuestionó profundamente el por qué el mundo se había sumido en semejante guerra tan absurda. Cuando se está tan centrado en el yo, se pierde de vista al otro, por ego, por ideologías, y eso lo puede convertir en un sujeto amoral, capaz de cometer aberraciones, actos violentos indecibles, perdiendo completamente el sentido. Cuando nos podemos ver en el otro, de alguna forma estamos eliminando la separación, nos descentralizamos y este principio nos salva de cometer actos terribles. Pero sobre todo nos da un lugar de responsabilidad con el entorno. Muchas de las cosas que hacen que nos cueste tanto perdonar es porque existe un pensamiento cultural muy arraigado en el yo. Creemos que es al yo, al que debemos conocer, comprender y controlar. Lo que pase con el otro nos excede. Pero si logramos comprender que el otro ya es por sí mismo, que no tenemos que moldearlo, manipularlo o darle a este una etiqueta que lo defina, el deseo de que el otro sea o piense lo que yo creo o pienso desaparece. Yo soy y el otro también lo es, pero por y para los demás. Entonces la relación con Dios, la conciencia suprema o como lo llames, se hace a través de la relación con los otros. En nuestra psique humana necesitamos de los límites como marco de acción en el cual nos podemos sentir seguros. Esa seguridad nos permite desarrollar nuestra personalidad, delimitando qué somos y qué no. Ligado a esto desarrollamos la autorregulación emocional. O sea, sabemos que hay un código establecido en el que yo no puedo pasarme de cierto límite contigo ni tú conmigo. Y así tenga mucha rabia, tengo que apelar primero a los acuerdos de convivencia. El incumplimiento de estas reglas o normas llevan entonces a consecuencias y nos hacemos responsables por esta, es decir, reparar al otro. Pero solo lo podemos hacer si aceptamos decir la verdad y con base a esta enmendar. Por eso en los tribunales de verdad y justicia siempre se tiene que partir de eso, de la verdad.
ya sea en los procesos en Sudáfrica, en Colombia, mi país, o en muchos otros en el mundo. Para descansar en paz es necesario saber qué pasó. Si los seres queridos están desaparecidos, ¿qué ocurrió con ellos? La verdad, tanto en estos procesos tan complejos como en las relaciones de pareja o con nuestros padres, es lo que permite cerrar el capítulo. Es lo necesario para hacer el duelo. Y es donde comienza el proceso de reparación, lo que más tarde nos permitirá sanar. A donde quiero llegar con lo anterior es a transformar la visión de culpa en responsabilidad. Cuando somos niños y cometemos un daño, sentimos culpa y miedo a la posible consecuencia, lo que lleva muchas veces a negar que fuimos los que rompimos el vidrio por jugar con el banol en la sala, recurriendo a culpar al compañero de juegos o guardando silencio para no asumir. Pero en los adultos y las personas maduras, entendemos que el sentimiento de culpa nos llama a hacernos responsables de nuestros actos, a decir la verdad sobre lo que ocurrió y a reparar y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Cuando una persona adulta recurre a tapar, negar o incluso a culpar a otros, no ha madurado su psique ni sus emociones y constantemente se pondrá en un papel de víctima, de niño o niña imposibilitando la resolución del conflicto porque no ha podido salir de su ego. Está tan centrado en su yo que no acepta sus responsabilidades. Si son dos adultos que se inculpan entre sí, ambos están reaccionando desde una posición infantil que impide salir del atolladero. Ahora, ¿cuándo la culpa se convierte en un lastre y no en una herramienta de desarrollo en conciencia? Principalmente los posibles desencadenantes de la culpa insana se desarrollan en edades tempranas, en la dinámica que tengamos con nuestros cuidadores y figuras de autoridad. Mencionaré algunas, pero si quieres profundizar en ello, te aconsejo desarrollar un proceso terapéutico personal en el que adquieras herramientas para tu caso en particular. Una de las más complejas es la culpa impuesta, en la que otra persona, con fin de manipular o no asumir su responsabilidad, descargan la culpa en la persona que la sufre. Y si la hace sentir mal injustamente, eso ya hace parte del abuso emocional. También se puede presentar la culpa como resultado a una disonancia cognitiva, que es cuando existe una contradicción entre lo que sentimos y percibimos del ambiente. Por ejemplo, la madre es una figura de amor y cuidado incondicional, pero si la madre es manipuladora, la persona puede sentir un gran conflicto entre el buscar su contención y apoyo y ponerle límites, que es necesario, claro, pero al hacerlo termina experimentando mucha culpa. Otra forma en la que la culpa se hace dañina es cuando se convierte en un tormento de largo tiempo, hasta años, y que en algunos casos lleva a acciones autodestructivas. Esta puede ser producto del llamado de la conciencia por un daño cometido y mantenido en secreto. Dentro de la culpa autodestructiva se encuentran también los tipos de comportamiento que llevan a autolesionarse, el propio sabotaje o el excluirse socialmente. En otra instancia están la culpa irracional, que es aquella que quiere controlar lo incontrolable, en la que la persona se obsesiona con que si rompe un tipo de rutina o ritual personal, algo malo va a suceder y termina sintiéndose responsable por desastres naturales o accidentes de cosas que no controla. Otro tipo de culpa es la desproporcionada, en la que por detalles o cosas irrelevantes se siente sumamente culpable. Ahora quiero hacer una acotación importante. Hay personas que carecen de culpa, que pueden cometer cualquier clase de actos que perjudican a otras personas, pero no sienten ni el más mínimo remordimiento. Esto es más común en personas con desórdenes de la personalidad como psicopatías, narcisismo, trastorno límite de la personalidad, entre otros. Y en estos casos, lo único que puedes hacer es distanciarte. Y les hago un llamado para que observen más que cualquier discurso las acciones.
Muchas de estas personas con estas patologías están aterrizando en variadas corrientes espirituales porque obtienen el protagonismo y admiración de los demás y como saben ser muy carismáticos, se ganan la confianza fácilmente. Por eso tengamos cuidado con los que se denominan despiertos y que justifican sus acciones con teorías tergiversadas, ya sea para manipular y exprimir de ellos dinero, recursos, sexo o quién sabe qué más. Recordemos que el más sabio maestro es interno y para entablar comunicación con él no necesitamos de intermediarios. Todos tenemos un sistema de navegación interno y cuando no nos sentimos bien, cuando algo nos genera duda o no nos sentimos en paz, es el momento para tomar distancia y observar sin apasionamientos ni ideologías si realmente eso nos hace bien o no. Que este contenido les edifique. Les deseo serenidad, alegría y prosperidad, que es lo mismo que deseo para mí. La mejor forma de agradecer es compartir. Hasta la próxima.